esta segunda sesión queremos hacer la puente entre visión bíblica de la Gran Comisión y la práctica. ¿Cómo es que la cosa acontece en la realidad? En la página 6 yo coloqué 8 diferentes mejores prácticas que yo tengo experimentado en este año o estos 2 últimos años. El primero es repetitivo del punto de partida de la Gran Comisión que ya comentamos, ser discípulo. Es la mejor práctica de todas. Esto antecede y es prerequisito para hacer discípulos. Nadie puede hacer discípulos que no es discípulo. Reproducimos según nuestra especie. Si no eres discípulo, nunca harás discípulos. Continuando la lectura en el manual, página 6, todo líder de un grupo de discipulado comúnmente es miembro de otro grupo, donde aprende por la vivencia. Puedes marcar la frase, aprende por la vivencia. Esto comienza con los líderes de pastores y con pastores. ¿Por qué que aprender por la vivencia es tan fundamental como mejor práctica? Porque todos sabemos cómo ministrar. Todos que somos pastores y líderes, nos colocas en un grupo pequeño y sabemos cómo compartir un devocional, sabemos cómo ministrar a ese grupo, pero no sabemos cómo hacer discípulos y cómo ser discípulo, un aprendiz verdadero. Necesitamos de un grupo donde alguien que está en nuestra frente puede ser un modelo de cómo que eso fluye. Tenemos un documento que se llama 16 elementos esenciales de hacer discípulos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo practicar esos elementos esenciales. Necesitamos de otra persona que ya andó en la frente y puede nos ayudar. Una segunda mejor práctica es estilo de vida. Hacer discípulos no es un programa o curso. Ya tienes oído eso, probablemente ya tienes dicho eso. Es un relacionamiento comprometido, de crecimiento intencional y un estilo de vida. Hay ciertos grupos que son suficientemente claros en su ADN que cuando tú encuentras a alguien de ese grupo, de esa corrida, tú ya conoces que es parte de ese grupo apenas por la forma que la persona anda. Yo salí de Brasil por la dolencia de mi hija Caris en 2010 y varios miembros de mi equipo, varios brasileños, se tornaron miembros del equipo CEPAL en Brasil y otros colegas fueron diciendo para mí, parece que tú estás de vuelta en el equipo CEPAL, porque ellos son tus discípulos. Vemos claramente tu ADN en ellos. Entonces, segunda mejor práctica es un estilo de vida transferible, un ADN transferible. Una tercera mejor práctica llegó por la primera vez no por la primera vez, por una forma renovada 2 años atrás, que se llama microgrupos de discipulado. El microgrupo en su forma formal, y hay muchas formas de expresar discipulado y no tiene que ser con esta forma explícita, pero tiene sido una mejor práctica en mi vida que yo continúo vivenciando. Microgrupos tienen un pacto de 5 compromisos. El primero es crecimiento intencional acelerado, no apenas accidental, que es el caso de la mayoría de nosotros. Estamos creciendo, pero es de forma accidental. Segundo compromiso, honestidad y transparencia, siendo auténtico. Tercero es preparación seria. No apenas llegar a la reunión sin haber hecho nada y esperar que Dios ahora haga algo milagroso para mí. El cuarto es encuentros participativos, donde hay suficiente tiempo para un grupo pequeño, normalmente un grupo de 4, teniendo 90 minutos juntos. Cada uno tiene una media de más de 20 minutos para poder participar, hablar y ser ministrado.
Entonces hay un crecimiento mucho mayor con esa individualización de crecimiento y finalmente un compromiso de multiplicar el grupo en 12 a 18 meses, que es muy raro en la mayoría de los grupos donde tú y yo participamos. Una cuarta práctica, mejor práctica, es asesoría y acompañamiento. Los dos son fundamentales al hacer discípulos. Sin acompañamiento no hay verdadero discipulado. Tenemos una herramienta en nuestro movimiento, el movimiento de discipulado y pastoreo de pastores, herramienta de crecimiento intencional, que nos permite de forma muy sencilla tomar media hora para acompañar la vida personal de la persona y media hora para acompañar la vida ministerial, especialmente su discipulado o su equipo. Quinta mejor práctica es sinergia. Cuando equipo y discipulado se juntan, eleva la sinergia a un nivel completamente diferente de que apenas equipo de trabajo o equipo ministerial o apenas discipulado. Yo convivo en mis 3 microgrupos de discipulado con líderes de movimientos de discipulado que tienen el mismo llamado que yo tengo. Entonces la sinergia es increíble. Sexta mejor práctica, líderes de movimiento son clave. Algunos llamamos eso de obreros apostólicos. Son frases sinónimas de mi punto de vista. Líderes de movimientos comprometidos en ser discípulos y discipuladores. Para mejores prácticas cuanto a cómo liderar un movimiento de un país o un movimiento de una denominación, puede ver después la página 16. Una séptima mejor práctica, capacitación, ya indicado en la primera hora sobre la gran comisión, enseñándolos a obedecer o practicar. Debido que hacer discípulos es ajeno a nuestra cultura evangélica, ayuda mucho tener un curso donde aprendemos en un grupo pequeño, aprendemos juntos. Esto puede ser a través de educación a distancia. Y una última mejor práctica de estos 2 últimos años. Múltiples modelos para pastores y para iglesias, no todos encuadrando, todos en una forma impuesta. Los microgrupos de discipulado que ya comenté son intensivos. Grupos de pastoreo de pastores son más leves. Necesitamos de modelos intensivos y modelos más leves. Necesitamos de ambos. De forma parecida en la iglesia local, grupos de discipulado de líderes son más intensivos, en cuanto que células o grupos pequeños de miembros son más leves. 8 mejores prácticas para tu consideración. De aquí a poco vamos para nuestros grupos pequeños de nuevo y vas a poder comentar qué que Dios está te hablando o qué que llamó tu atención. En la página 7 comparto un poco de mis sueños mirando para frente ahora. Mi primer sueño es avivamiento. Yo tengo una profunda convicción que los desafíos, tanto cuanto las oportunidades que enfrentamos, son demasiado grandes para mí, para nosotros, para cada uno de nosotros. Necesitamos vivenciar 2 Crónicas 7:14. Hechos 2, 17, aquí dice 17 a 28, debería ser 17 a 18, sobre en los postreros días derramaré de nuevo mi espíritu sobre todas las personas. Y 2 Timoteo, que habla de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Entonces yo necesito de esto personalmente, es un pedido casi diario de mi parte para Jesús. Él me tiene dicho, vive plenamente tu unción actual, al mismo tiempo que buscas una unción mayor. También es un sueño para mí que las personas que andan conmigo buscan esa unción y ese avivamiento y viven en esa unción. Y en tercer lugar, ese avivamiento es necesario a nivel del continente todo y el mundo. Un nuevo avivamiento respondiendo al kairos de Dios abierto por COVID. COVID tiene cambiado el mundo, continúa cambiando el mundo, y si nosotros no cambiamos juntos, vamos a quedar para atrás.
Un segundo sueño, yo y los que andan conmigo, ser un modelo referencial del estilo de vida de la Gran Comisión, vivenciando la cultura de discipulado. Y articulamos eso en nuestro movimiento con 5 círculos concéntricos. El centro de todo es ser centrado en Cristo. Si cualquier otra cosa llega a ser el centro de mi vida, puede ser mi iglesia, mi denominación, mi esposa, cualquier otra cosa se torna un ídolo. Yo ya pasé por una idolatría y tuve que ser confrontado por Dios cuando coloqué mi ministerio como la primera cosa en mi vida. Nuestro primer valor tiene que ser centrado en Cristo. Segundo valor, ser un discípulo auténtico de Él y de Él representado en otras personas. Tercero, ser un discipulador semejante a Cristo. Todo verdadero discípulo se torna discipulador. Peter Wagner lo coloca de esta forma. Tú puedes escoger si quieres ser discípulo. Eso es libre arbitrio, es tu decisión. Pero una vez que escojas ser discípulo, no tienes más opción. Tienes que te tornar discipulador. Porque todo verdadero discípulo se torna discipulador, vive la gran comisión. Todos esos 3 primeros círculos no son suficientes si no llegamos a tener una iglesia saludable y discipuladora. Una cultura de discipulado necesita más que unos pocos individuos o unos grupos pequeños aquí y allí. Necesita de la iglesia completa, iniciando ser saludable y discipuladora. Y finalmente, el quinto valor y círculo concéntrico, el reino de Dios que ultrapasa la iglesia local con discipulado transformacional que llega a nuestros barrios, vecinanzas, lugares de trabajo, la sociedad y la nación. Entonces, eso es un sueño. Puedes ver más sobre esto cuanto a webinars que explican esto o otros recursos como indicado en esos enlaces en el manual. 2 últimos sueños. Tercero sueño, catalizar movimientos nacionales de la década de hacer discípulos en América Latina. Brasil y Venezuela ya están en la frente. Brasil comenzó 2 años atrás, Venezuela casi 2 años atrás, que nos da una visión y un modelo de cómo podemos avanzar. Anualmente yo deseo abrir la puerta para nuevos países poder entrar, y eso es el propósito de este encuentro y la fecha que vamos a conversar más en la última sesión al final de julio. Último sueño, conectar 4 niveles de un movimiento de hacer discípulos para que sean sinérgicos. El nivel de discipulado personal, 1 a 1 y en grupos pequeños. Si no tenemos eso funcionando, todo el resto es apenas mito, es apenas fantasía. Sin discipulado personal en nuestras vidas, el resto es teoría, no tiene realidad. Pero con base en eso, queremos llegar al segundo nivel, que es una iglesia saludable y discipuladora. La iglesia que tú estás, ser ese tipo de iglesia. Para llegar al tercer nivel, que son redes o movimientos de pastores e iglesias saludables y discipuladoras. Las asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera o cualquier denominación, cuadrangular, bautista, etc., poder crear su propio movimiento, no apenas un programa, y sí un movimiento orgánico de personas conectadas con personas, multiplicando discípulos. Y finalmente, número 4, un movimiento nacional creando sinergia entre esas redes o movimientos. Eso es la década de hacer discípulos, que en muchos casos es algo que la propia Alianza Evangélica Nacional acaba provocando, estimulando y ayudando a organizar. Con eso pasamos para la próxima página de reflexión, página 8, con las 2 mismas preguntas que ya vimos antes. 2 minutos para que tú anotes qué es lo que más llamó tu atención, o mejor todavía, si puedes sentir qué está hablando Dios para ti y qué harás con base en eso. Después de esos 2 minutos,
Munir nos enviará para las mismas salas donde estábamos. Si algunas personas llegaron sin estar en una sala, puede ser que Él junta a esas personas en una nueva sala. 2 minutos. Yo les aviso cuando pasaron los 2 minutos. Bienvenido de vuelta. Quiero que de nuevo levantan la mano si quieren compartir algo que fue un toque del Espíritu. Resumiendo, dentro de 1 minuto vamos a poder oír a posiblemente unas 10 personas de esa forma. ¿Qué fue un toque del Espíritu de tu grupo? Puede ser de ti mismo, puede ser de otra persona. Dorian. Muchas gracias. Buenos días a todos. Reflexionando un poco sobre cuál era nuestro pensamiento respecto a esto que habíamos hablado. Estábamos viendo que realmente para nosotros es una llamada de atención, ¿no es cierto? Porque muchas veces damos el discipulado, o sea, le ponemos el nombre de discipulado y realmente no es discipulado, ¿no? Y creemos que estamos discipulando y no estamos tratando el carácter de la gente, no estamos apoyando. Nosotros particularmente creemos que es un llamado del Padre, ¿no? El Padre nos está llamando a hacer algo realmente, a alinearnos. Y obviamente este curso no es una casualidad, creo que realmente podemos volver a reenfocarnos. Creo que es el amor del Padre, ¿no es cierto?, al que nosotros podamos recibir estos instrumentos. Por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿No? Primero que no podemos, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? No podemos nosotros querer que se sometan a nosotros y nosotros no nos sometemos a nadie. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos para discipular, ¿no? Y lo que habíamos hablado también en el grupo, ¿no es cierto?, de que nos hemos dedicado mucho tiempo a evangelizar, ¿no es cierto?, y hemos dejado gente en la iglesia prácticamente sola, ¿no?, sin dirección, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, algo que también estábamos comentando, no es lo mismo capacitar que enseñar, ¿no? Podemos capacitar en una, qué sé yo, podemos capacitar en un seminario, pero tenemos que enseñar a un discípulo, ¿no? Así como Cristo enseñaba, tenemos que enseñar. No todos van a responder porque no todos se comprometen, pero con los que se quieran comprometer, con esos vamos a salir adelante. Jesús logró 12 comprometidos y nosotros podemos lograr también lo mismo. Gracias, Dorian. Sandra, de Colombia. Muy buenos días nuevamente, doctor David y compañeros. Bendiciones para todos. Bueno, 2 puntos voy a destacar del diálogo que tuvimos en nuestro equipo. Y uno es, destacamos el proceso de empezar conmigo mismo, ¿no? El discipulado empieza conmigo mismo y se va convirtiendo en un proceso que va afectando positivamente a muchas más personas, pero parte de mí, de mi sujeción a mi discipulador, de reconocer mi autoridad, de dejarme enseñar, de tener la humildad de saber que necesito ser entrenado. Por otro lado, destacábamos que debemos ser intencionales y no ocasionales, como tú lo resaltaste en la conferencia, porque realmente a veces hacemos las cosas como porque hay un plan, pero o como van saliendo, más bien por el contrario, y no hacemos un plan de trabajo, de llevarlo al altar y decirle, Espíritu Santo, ¿con quién lo hago? ¿Cómo debo hacerlo? Muéstrame tú. Y bueno, yo compartí con mis compañeros una frase que la he elaborado hace mucho tiempo, la comparto a mis grupos, y es: tú puedes enseñar de lo que conoces, pero solo impartirás de lo que vives. Entonces encontramos ahí conexión con esta experiencia personal de mis discípulos. Bendiciones. Gracias, Sandra. Vale la pena, posiblemente en los toques del Espíritu, colocar la frase "a comenzar en mí". No podemos comenzar en cualquier otra persona. Tiene que ser comenzar en mí. José Luis Roca. Hola David, buenas, ¿cómo estás? Bueno, en nuestro grupo nosotros hemos visto que muchos de los hermanos están haciendo discipulado, pero podemos decir que
técnicamente muchos están enseñando el discipulado o teológicamente. Y la falta que hay es el que tú mencionas, acompañar. Acompañar a las personas y eso pasa por causa de la tiranía. Entonces, creo que es importante el aspecto de que haya un compañerismo más que una enseñanza teórica. Claro que a la par de ellos se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Sí. Pero es necesario acompañar. Eso es lo que nosotros vimos. Gracias, David. Y un gusto. Gracias, José Luis. Qué bueno te ver después de algunos siglos de no te ver. Aleluya. Amén. Trae una alegría a mi corazón. Amén. ¿Todavía estás en Santa Cruz? Sigo en Santa Cruz. Amén, amén. Hay un autor muy famoso que se llama Henry Nouwen, que comenta sobre los discípulos yendo para Emaús y Jesús llegando a su lado. Y dice que hay dos ambientes en los cuales hacemos discípulos: el camino y la mesa. Ambos son ambientes de compañerismo. La mayoría de pastores son relativamente buenos en comer. Eso ya es una bendición cuanto a ser discípulos. La mesa y el camino. Y la primera cosa que Jesús hizo con esos dos discípulos andando para Emaús era hacer preguntas. Todo buen discipulador sabe hacer preguntas. Esas preguntas llevan a las personas a aprender y llevan a nosotros mismos a aprender. En mi grupo pequeño yo hice una pregunta para el grupo: ¿qué porcentaje de personas volvieron a la iglesia en relación a los que estaban en la iglesia al inicio de COVID? Y las respuestas eran entre 80% desapareciendo hasta 20% desapareciendo. Pero esa pregunta realmente me ayuda a crecer en entender los desafíos que enfrentamos. Cuando tengo hecho esa pregunta, hasta fuera de América Latina, estas son los porcentajes. Hay casos excepcionales, iglesias grandes que tienen mucha estructura de media social, hasta crecieron, porque fueron absorbiendo miembros de iglesias pequeñas que no conseguían ni se reunir. Pero la mayoría de iglesias perdieron entre 20 y 80%. Una denominación grande de cierto país con unos 400, 500 iglesias perdió 80% de sus miembros. Entonces estamos en un kairos muy profundo. No podemos continuar como ya estábamos. No podemos volver no podemos decir cómo podemos volver a lo que hacíamos antes. Lo que hacíamos antes no funcionó. No resistió el shock de COVID. Entonces es muy bueno. La mesa, el camino, el acompañamiento, el realmente andar con personas. Abel, parece que los bolivianos van a tomar cuenta de nuestra conversación aquí. Muy buenos días, querido Pastor David. Un saludo especial a todos los que están participando y pues es una alegría y un privilegio ser bendecido a través de su vida, Pastor David, su ministerio. Y en mi grupo hemos analizado puntualmente el tema del discipulado uno a uno. Creo que en la mayoría de las actividades planificadas, como acabas de decirlo, empezamos en lo macro y queremos terminar en lo pequeño. Cuando creo que debemos empezar en lo pequeño, este estudio nos desafía a empezar en el uno a uno, porque entendemos como grupo, hemos analizado que en el uno a uno el discipulador debe también modelar, está obligado a ser modelo, a ser ejemplo. Y pues normalmente hacemos discipulado desde lo macro, estudios, enseñanza, a grupos y que los demás se encarguen. Creo que
debemos volver a los pequeños grupos de pastoreo en el uno a uno. Esa es nuestra percepción, nuestro Amén. aporte. Gracias. Gracias. Gracias, Abel. Es muy curioso que en los 4 evangelios es muy difícil encontrar un encuentro uno a uno de Jesús con un discípulo. Hay encuentros evangelísticos con la mujer samaritana, pero es muy raro. Posiblemente con Pedro, después de la resurrección, hubo un encuentro individual, Jesús con Pedro. Pero pienso que eso ni fue de discipulado, pienso que fue de restauración, de rescate de alguien que ya no se consideraba más discípulo. La mayoría, 99.9% de los encuentros de Jesús registrados en los evangelios son en grupos pequeños o multitudes, pero especialmente grupos pequeños. Necesitamos de ambas cosas cuanto a discipulado personal. Discipulado no se hace en grupo grande. Discipulado acontece a través de relacionamientos. Entonces tiene que ser grupos pequeños y uno a uno. Y el ideal, afirmando lo que Abel está diciendo cuanto al uno a uno, es que necesitamos de ambas cosas. Yo tengo mis 3 microgrupos, pero yo me reúno cada mes normalmente con cada persona individualmente también. Entonces acabamos creciendo mucho como grupo y mucho en los encuentros individuales. Gabriel de Chile, y si nadie más levante la mano, pasaremos para nuestro intervalo. Buen día, amados, desde Concepción, Chile. Nosotros como grupo, bueno, conversamos bastantes cosas porque éramos un grupo relativamente pequeño, entonces tuvimos más tiempo. Y una de las cosas que evidentemente concordamos con los demás que han compartido, que el discipulado es un discipulado de grupos pequeños, persona a persona, ojalá. Y lo otro de que lo que veníamos hablando desde antes, que el discipulado no es un evento, sino que es un estilo de vida intencional y determinado. Es un estilo de vida que lógicamente nace en el corazón de Dios y llega a nosotros a través de su Espíritu, a través del Señor, y eso es transmitido a los demás. Entonces entendemos de que en el caso de nosotros como discipuladores o como discípulos también, es muy importante la oración y la búsqueda de la dirección del Espíritu de Dios en este proceso, para que el Señor a través de esto, lógicamente, nos capacite con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento y con palabra de Dios, que es la que va a respaldar toda nuestra gestión como discipuladores y también en lo que va a aportar y lo que va a recibir el que se está discipulando como base fundamental para entender más allá lo que es el discipulado, que es en base justamente a la palabra de Dios. Entonces, concluíamos de que el discipulado es relación, que comienza en cada uno de nosotros, en la relación que tenemos íntima con el Señor, una relación genuina, y que el Espíritu Santo tiene una parte importante en todo este proceso para cada uno de nosotros. Pero sí, creemos y hablábamos de que sí, el discipulado tiene que ser intencional y tiene que ser muy direccionado por el Señor en todo momento. Eso es lo que Aleluya. podemos aportar. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Para cerrar, anote el valor de 3 minutos de silencio. Silencio intencional para oír a Dios. Al final de nuestra próxima hora vamos a experimentar eso. Vamos a tomar 3 minutos para oír a Dios y después recibir lo que estamos oyendo de parte de Dios. Es una cosa de enseñar la Biblia, enseñar lo que Jesús dice. Es otra cosa entrar en la presencia de Jesús y dejar Jesús hablar aquí y ahora para nosotros.